Muy buenos días. Dios le bendiga. Reciba un fuerte abrazo de parte de toda nuestra familia en toda la tierra. Ellos también nos están acompañando desde sus hogares. Vamos a tener algunos saludos de ellos. Estoy tan agradecida con Dios porque a pesar de estar en un tratamiento contra una enfermedad que me hace más vulnerable en esta situación, Él está guardando mi salud y me enseña a confiar en Él. En esta nueva etapa que estoy viviendo, me muestra que no estoy sola y me está protegiendo. Y aunque tenga mucho trabajo, Él renueva mis fuerzas cada mañana. Estoy agradecida con Dios en esta cuarentena porque Él ha permitido el poder disfrutar de mi familia y Él ha estado proveyendo todas nuestras necesidades y nos ha guardado de salud. Gracias, Dios. ¿Por qué estoy agradecido con el Señor? Porque realmente desde que comenzó la cuarentena hasta el día de hoy veo la mano poderosa de nuestro Dios, porque cada día provee esta casa, pero a la misma vez estoy enseñando a cada uno de mis hijos a poder dar a los demás. Y realmente Dios es fiel en su palabra, Dios es fiel con cada uno de sus hijos. Ahora, prestemos atención a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy. Me conoces por nombre, me llamaste por todos mis días, iré donde tú irás. Contigo a mi lado, tu espíritu vive en mí, ya no tendré temor. Contigo a mi lado, contigo a mi Tu gracia, Señor, me salvo, como el amanecer, y a tu salvación. Aunque ande en el seguro estoy en tus brazos, Señor. En medio de las pruebas no temeré, no temeré. Nunca estaré solo, nunca estaré solo. Contigo a mi lado, contigo a mi lado, tu espíritu vive en mí, ya no tendré temor. Contigo a mi lado, contigo a mi lado, nunca estaré solo, nunca estaré solo. Contigo a mi lado, contigo a mi lado, tu espíritu vive en mí, ya no tendré temor. Contigo a mi lado,
contigo a mi lado. Iré donde tú irás, guíame y yo te seguiré. Y a donde nadie va, dime Dios y yo te seguiré. Iré donde tú irás, guíame y yo te seguiré. Y a donde nadie va, dime Dios y yo te seguiré. Nunca estaré solo, nunca estaré solo, contigo a mi lado. Muy buenos días, mi nombre es Billy Soberón y hoy quiero compartirles del clamor que una persona estaba transmitiendo durante mucho tiempo en su vida al no encontrar respuestas, y quiero compartirles la razón por la cual Jesús no es indiferente a ningún clamor cuando la gente clama de todo corazón. Mucha gente, entre ellos nosotros, yo no sé cuál es su caso, en realidad yo no conozco cuál es su caso, pero yo lo que puedo decirles es que hay mucha gente que está siendo afligida. Hemos visto lo que está pasando actualmente en el mundo. Sabemos que el mundo ahorita está pasando por un tiempo difícil, la gente está en búsqueda de la verdad y están clamando por justicia. Otros claman porque necesitan saber qué cosa es lo cierto, qué es lo que está pasando. Ya muchos no entienden a dónde vamos a llegar y en qué va a terminar todo lo que está pasando en el mundo. No solamente es la pandemia, estamos hablando de que una nación grande entera está siendo sacudida y la repercusión es a nivel mundial. Yo quiero compartirle acerca del clamor que hay en el corazón de cada uno de nosotros los hombres, el suyo y el mío. Ese clamor que usted y yo tenemos puede ser respondido si de corazón nosotros comenzamos a clamar verdaderamente. Ahora, como consecuencia del clamor y al no encontrar las diferentes respuestas, nuestros comportamientos entran en ansiedad y probablemente en angustia. Estamos en una búsqueda continua. Buscamos una solución, cayendo algunos en el temor, otros en la depresión, pero otros buscan refugios emocionales y en medio de esos refugios emocionales algunos se involucran en alcohol o en drogas. Lo cierto es que ninguna de estas cosas resuelve la raíz del problema con la que cada persona nace en este mundo. Yo quiero explorar con ustedes y quiero invitarlos a que podamos ver cuál es la razón de la desesperación y del clamor de la gente. Ciertamente se nos ha dicho y se nos ha enseñado que nosotros podemos lograr y ser de alguna forma felices en la medida que podamos cumplir nuestros planes y nuestras metas. Pero ¿cuántos sabemos que cada vez que el hombre logra una meta, un plan, se siente emocionado, se siente satisfecho, se siente contento, pero al poco tiempo nuevamente comienza a haber ese vacío en el corazón del hombre? Ahora, Dios a través de su palabra nos revela el origen y la causa del dolor y del sufrimiento que el hombre actualmente sufre. Esto no es de esta época solamente, esto ha ocurrido en todas las épocas, porque el problema del hombre no es lo que actualmente está viviendo, sino el problema del hombre sigue siendo el mismo desde la creación del mundo, cuando nuestro primer hombre, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Ahora, es interesante saber que por la desobediencia de Adán, todo hombre que nace después de él, nace muerto espiritualmente, es decir, nace separado de Dios. Y lo cierto es que el hombre ignora esta verdad. Ahora, ¿qué significa que el hombre está muerto espiritualmente? Es interesante poder entenderlo porque solo la palabra de Dios es el único libro que le explica al hombre
el origen de su vida y la raíz de su problema, pero no se queda con explicar el origen y la raíz del problema del hombre, sino que también nos brinda la solución. Ahora, ¿qué significa que el hombre sea pecador? ¿Por qué el hombre está muerto espiritualmente? ¿Qué significa todo esto? Muerto espiritualmente significa estar separado de Dios. La muerte, así como cuando una persona en lo natural parte de esta tierra, cuando esa persona sale de este mundo, nunca más lo vamos a volver a ver. Y cuando Dios le puso un mandato al hombre, le dijo que el día que él coma del árbol del cual le dijo que no coma, ese día el hombre iba a morir. La sentencia que hemos cargado desde la caída de Adán es que cada persona que nace en este mundo nace para morir. La sentencia que Dios le dio a Adán pasó a todos los hombres. ¿Cómo lo sabemos? Porque cada persona que nace en este mundo nace para morir. Obviamente no mueren inmediatamente algunos, otros posiblemente sí, por medio de las diferentes enfermedades o las diferentes dificultades que puede experimentar. Pero lo cierto es que no existe persona en el mundo que no muera. Eso solamente certifica una verdad bíblica que Dios nos anunció a través del origen de la caída del hombre, que por causa del pecado todos los hombres mueren. Es interesante porque Romanos 3:23 nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, dice que están destituidos de la gloria de Dios, es decir, que todos han muerto. Y en Génesis 2:17 la Biblia nos dice: pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ahora, como hemos visto, cada persona que nace en este mundo nace para morir. Y el morir es algo que nadie desea en su vida. Nadie quiere morir. Es más, usted no está pensando en que mañana me toca morir o la siguiente semana tengo que apurarme en hacer esto porque me toca morir. Usted no piensa en eso. Usted no piensa en aquello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la muerte es un intruso que se metió a la vida del hombre por causa del pecado de nuestros primeros padres. El hombre, al estar separado de Dios, está totalmente desamparado. Esta naturaleza que el hombre tiene de estar separado de Dios es una naturaleza que todos los hombres la hemos heredado. Y lo cierto es que la Biblia dice que no hay ni un solo hombre justo delante de Dios. No hay ningún hombre justo. Ahora, ¿cuál será el concepto que usted y yo hemos podido tener desde hace mucho tiempo atrás acerca de lo que es justo? A veces pensamos que ser justo es ser honesto, o podemos pensar que ser justo es hacer lo correcto. Y ciertamente eso no dista de la verdad, pero ser justo delante de Dios es una persona que nunca en su vida ha pecado. ¿Y qué nos dice la Biblia referente a este punto? En Romanos 3:10 dice que, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Qué interesante. Porque cuando uno comienza a ver esta verdad, ¿cómo es esto que no hay justo ni aún uno? Pero yo he pensado mucho tiempo que hay gente justa. Veamos lo que dice el verso 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y usted podría decir: no, yo no estoy de acuerdo con lo que la Biblia está diciendo. Déjeme que usted y yo exploremos nuestras propias vidas. Explore su propia vida y dígame, ¿cuándo fue la primera vez que mintió? ¿Cuándo fue la primera vez que robó algo? ¿Cuándo fue la primera vez que codició algo? Un hombre justo es alguien que nunca ha pecado, y tal persona no existe en la tierra. Entonces solo es cuestión de tiempo desde que una persona nace para que esa naturaleza inclinada hacia el pecado, a hacer lo malo, se manifieste. Y eso fue exactamente lo que ocurre con cada persona que nace en esta tierra. Particularmente yo veo a los niños cómo se inclinan con una facilidad a hacer lo malo. Nadie les ha enseñado. Y a veces nosotros hasta nos reímos: ay, mira qué malcriado es, o cómo se porta mal, jajaja. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que está evidenciando una naturaleza con la que cada ser humano nace en esta tierra. Ahora, eso no es lo peor.
Yo no quiero ser portador de malas noticias. Pero lo peor es que no solamente el hombre quedó separado de Dios y plagado de su naturaleza de pecado, es decir, muerto espiritualmente, sino que adoptó, según la Biblia, el hombre adoptó la naturaleza del diablo. Y eso es algo que a ninguno de nosotros nos gusta escuchar. Pero cada persona que nace en este mundo nace con una naturaleza donde ha adoptado la naturaleza del diablo. Jesús lo explicó de una manera clara en Juan 8:44. Él dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Si usted no se ha dado cuenta, pecar es lo que hacemos todos los días. Pecar es parte de nuestro hábito. Mentir, pensar mal acerca de la gente, codiciar, desear cosas que no debemos desear. Incluso maquinamos las cosas que hacemos. Yo no quiero sorprenderlo con esto, solamente quiero expresarle lo que la Biblia dice acerca de ello. Ahora, no solamente ese texto, otro texto bíblico en 1 Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. La pregunta es, ¿quién practica el pecado? Todos lo hacemos. Todos de alguna u otra manera practicamos el pecado de manera consciente o incluso de manera inconsciente. Pero la buena noticia es que el versículo no se queda ahí, sino dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora usted entiende la importancia de la venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Muchos no entienden para qué vino Él. Todos hemos pecado, todos somos culpables. Y no podemos evitarlo, practicamos el pecado, nos gusta el pecado. Deseamos hacer lo que no es correcto. Aunque sabemos que es incorrecto, igual lo hacemos. Dios, quiero que sepa que Él conoce perfectamente la condición suya, como conoce la mía, y como sabe Él que somos pecadores. Pero a pesar de ello, Él vino, como hemos visto, a deshacer las obras del diablo. Y no solamente vino a deshacer las obras del diablo, sino que dice la palabra de Dios que Él ha venido a darnos vida. Vida. Veamos, en 1 Juan capítulo 4, versos 9 y 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cómo para que vivamos? ¿Acaso no estábamos vivos? El Señor no se refiere a esa vida. Hay una vida más grande que es en la eternidad, pero también vivir la verdadera vida en nuestra vida. Ese clamor que mucha gente está añorando y está deseando que se manifieste. La verdad, no solamente la verdad, sino justicia. Y algunos están atrapados en sus propias condiciones de pecado, de naturaleza, han sido corroídos y no saben qué hacer. En el verso 10 dice: en esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, que Cristo vino para pagar esos pecados. No es posible por usted mismo o por mí mismo cambiar nuestra naturaleza. ¿Cuánta gente planifica: mañana voy a ser diferente, mañana voy a cambiar, no voy a hacer las mismas cosas? Y al poco tiempo terminamos fracasando. Digo terminamos porque yo he sido parte de ese grupo. Por eso vino Jesús. Jesús vino a vivir la vida que usted ni yo podíamos vivir. Una vida santa, una vida sin pecado. Él vino a vivir la vida que usted y yo no podíamos vivir. Pero no solamente eso, sino que también vino a pagar la consecuencia de la naturaleza de nuestro pecado. Porque en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y Cristo vino a morir por nosotros.
Dos cosas importantes. Él vino a vivir la vida que usted y yo no podemos vivir. Y lo otro es que Él vino a pagar la consecuencia de esa vida pecaminosa, que es la muerte. Y como lo hemos leído, porque la paga del pecado es muerte, pero nuevamente la gracia aquí derramada. Pero la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es que se muestra el amor de Dios aquí? Es maravilloso. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué interesante. Conociendo nuestra condición, Cristo vino a morir por un pecador, sabiendo que nosotros nos inclinamos al pecado, sabiendo que le íbamos a negar como Pedro le negó, sabiendo que le íbamos a fallar como muchos de nosotros hemos fallado en nuestra vida, sabiendo que nos iba a costar mucho el poder aprender estas verdades. Y esto es algo que ocurrió con Bartimeo, de quien quiero compartir. ¿Por qué? En Marcos 10, versos 46 al 52, dice: Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó, y al salir de allí mucha gente los siguió. Junto al camino estaba sentado un ciego que pedía limosna. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar: Jesús, tú eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. ¿Por qué Bartimeo tomó una decisión tan rápida al momento de escuchar acerca de Jesús? Porque no era la primera vez que él escuchaba de Jesús. La pregunta es la primera vez que usted escucha acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de Jesús? Bartimeo comenzó a escuchar, y como mucha gente hoy en día, él comenzó a indagar, comenzó a investigar. Él quería saber quién es este Jesús que todo el mundo sigue, a qué se debe estas señales, estos milagros que él hace en la vida de la gente. Y cuando Bartimeo comenzó a investigar, se dio con la sorpresa de que Jesús es el Cristo, es decir, es el Mesías, es la promesa de Dios esperada, pero la promesa de Dios, valga la redundancia, prometida desde que el hombre cayó, porque apenas Adán y Eva cayeron en pecado, Dios les prometió que iba a venir un Salvador, y ese Salvador estaba ya aquí en la tierra, estaba caminando. Por eso es que Bartimeo había escuchado de él, pero no le conocía, y escuchó de él y dijo: yo necesito que este hombre entre a mi vida. Y él comenzó a clamar: Jesús, tú eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara, pero él gritaba con más fuerza todavía y decía: Señor, tú eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. A pesar de que él era ciego, ¿qué vio Bartimeo en Jesús? Él pudo saber que Él es la promesa dada por Dios para la restauración del hombre. Esto es sumamente importante. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. La gente llamó al ciego y le dijo: no tengas miedo, ven que Jesús te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. Jesús le dijo: puedes irte, estás sano, porque confiaste en Dios. En ese momento el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por todo el camino. Lo que nosotros podemos ver es el clamor de un hombre ante tanta incertidumbre, ante tanta cosa que no podía entender en su alrededor. ¿Cuál es tu clamor? ¿Cuál es el clamor que tú tienes en tu vida?
¿Qué cosa es lo que tú estás necesitando que Dios haga por ti? Lo interesante aquí es que Bartimeo no era la primera vez que escuchaba de Jesús. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado acerca de quién es Cristo, pero lo que quiero animarte es que si tú has escuchado acerca de Él y probablemente has investigado, algunos se meten a Google para ver quién es Cristo, algunos investigan y tratan de leer la Biblia y buscan. Lo más interesante es que ante ese clamor que él tenía puesto por Dios, de alguna u otra forma, este hombre se las arregló para que cuando escuchó que Jesús estaba caminando, él no hizo otra cosa. No le importó la multitud, no le importó las palabras de la gente que le decían, cállate, cállate. Él decía y clamaba a Jesús, tú eres el Mesías. En otras versiones dice, ten misericordia de mí, ayúdame. Si ese es tu clamor, Dios responde al clamor de un corazón que verdaderamente está buscando la verdad en su vida. Si tú quieres que Dios responda a tu vida, ¿cuál es el clamor que tú tienes? ¿Qué sucede si una persona no conoce a Dios? ¿Qué ocurre cuando una persona no conoce a Dios? No conoce, si Bartimeo no se hubiera atrevido, ¿sabe lo que hubiera pasado? Esta persona hubiera seguido viviendo afligida y oprimida, sufriendo las consecuencias de su naturaleza. ¿Es lo que quieres para tu vida? ¿Deseas seguir viviendo afligido y oprimido por tu naturaleza, por el pecado, por la condición en la que el hombre está? La muerte física no es el final, como mucha gente puede pensar. La Biblia nos habla de una segunda muerte, que aún lo hace mucho más fuerte, porque es una muerte que condena a la muerte eterna, es decir, la segunda muerte. Usted y yo aún no conocemos ni siquiera lo que es la primera muerte. Sabemos que gente muere todos los días. Pero la segunda muerte es por lo cual Cristo vino a esta tierra, para librarnos. Es interesante porque Bartimeo no le pidió al Señor que lo sanara de inmediato. En la versión Reina Valera 60 dice, ten misericordia de mí. ¿Saben por qué él pidió por misericordia? Porque él entendía quién es Jesús. Usted y yo necesitamos entender quién es Cristo. La Biblia nos enseña que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se ha perdido? El hombre. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La venida de Cristo estuvo anunciada desde el principio. Dios se lo dijo en Génesis a la serpiente y también se lo enseñó a nuestros primeros padres. Inmediatamente ellos transgredieron, Dios les dio una promesa de que iba a venir un Salvador y les enseñó lo que iba a ocurrir en el futuro. La venida de Cristo estuvo anunciada desde tiempos antiguos. Déjeme finalizar con esto. En Hechos 3, del 18 al 20 dice, pero Dios ha cumplido, Hechos 3 del 18 al 20, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a vivir que la vida que usted y yo no podíamos vivir, una vida sin pecado, porque esa es la clase de vida que solamente Dios acepta. Cristo vino para pagar el precio de nuestro pecado. ¿Y saben cuál es la obra más grande que Él hizo? Que en el momento que ejecutó todo esto, Él nos entregó su obra, como si nosotros nunca hubiésemos pecado.
y Él se llevó nuestro pecado. Nos entregó la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Una vida recta e íntegra. La vida que usted y yo jamás hubiéramos podido tener. Imagínese el ciego Bartimeo al comprender que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era la promesa. Por eso es que Él le pide: Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué clama este hombre por misericordia? Porque entiende quién está delante de sus ojos. El clamor que mucha gente está expresando en nuestro tiempo es un clamor que solamente refleja la necesidad más grande que hay en el corazón del hombre y que no puede ser cubierta absolutamente con nada de lo que este mundo ofrece. No puede ser cubierta con dinero, no puede ser cubierta con regalos, solamente puede ser cubierta por la obra de Dios, y para eso vino Cristo. ¿Cuál es el clamor que hay en su corazón? Permítame orar con usted. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada persona en esta hora. Bendigo sus vidas, Señor. Bendigo la vida de mi amigo, de mi amiga que en este momento está escuchando, ha escuchado este mensaje y está orando conmigo. Yo oro por él, oro por ella, para que tú, en tu misericordia, Señor, le muestres quién eres tú. Que en medio del clamor, que al igual que Bartimeo clamó con todo su corazón, Señor, tú puedas responder al clamor que hay en ellos. Te pido por ellos, por sus vidas, por sus familias y por las respuestas que tanto están buscando y que solamente pueden ser encontradas en ti. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengas un maravilloso día. Dios te bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Como cada primera semana de mes, nosotros solemos celebrar la Cena del Señor. Esto es un recordatorio de la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Pero no solamente es un recordatorio, sino también es un mandato que Él nos dio. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y es justamente eso, lo que nosotros celebramos aquí es justamente un mandato, porque el Señor dijo: hagan esto en memoria de mí, porque cada vez que hacemos y celebramos la Santa Cena, recordamos la obra que Él hizo por nosotros. ¿Cuál es esa obra? La redención, la expiación de nuestros pecados. El Señor nos libertó de nuestra esclavitud, de una condición con la que nacimos, pero que Él vino a liberarnos. Así que, habiendo leído las Escrituras, quiero que por favor ahora me acompañen y voy a coger el pan y voy a levantarlo. Vamos a orar juntos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo glorioso que podemos recordar, Señor. Recordamos tu sacrificio y tu obra en la cruz por cada uno de nosotros. Entendiendo, Señor, que este pan representa tu cuerpo que fue golpeado, molido, azotado por cada uno de nosotros, Señor. Tú dijiste que hagan esto en memoria de mí para recordar la expiación que hiciste por cada uno de nosotros. Vamos a comer el pan. Asimismo,
levantamos esta copa en memoria del nuevo pacto que tú hiciste por cada uno de nosotros. Ese pacto que nos limpia de pecado, pero que al mismo tiempo nos da acceso al cielo, nos da acceso al Padre. Gracias, Señor, por esta tu obra. Señor, te damos gracias por esta tu obra maravillosa por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque viniste a salvarnos y a rescatarnos. Y hacemos esto en memoria de ti, porque ansiamos, Señor, que un día tú vendrás por segunda vez y cuando estemos todos juntos en el cielo celebraremos esta cena, pero estando juntos. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.